¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Son las 7:02 de la noche y agradezco a las 549 personas que en este momento están reunidas para hablar de algo que nos duele a todos y que son las pérdidas, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista tanatológico y también desde el punto de vista espiritual, porque una pérdida no solamente afecta a nuestra parte psicológica, sino también nuestra parte espiritual. Quisiera yo en este momento presentarme para aquellas personas que es la primera vez que siguen una sesión de este tipo. Soy el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, estoy transmitiendo desde la Ciudad de México y estamos en este momento en la segunda sesión de lo que sería un curso, pero más allá de un curso, charlas sobre tanatología que nos permitirán vivir mejor el duelo. Hemos dicho en la sesión pasada que cuando una persona sufre una pérdida, lamentablemente hay un trastorno en su vida cotidiana, en su vida ordinaria, y este trastorno va a durar un determinado tiempo, un tiempo largo, y a este tiempo nosotros le llamamos precisamente tiempo de duelo. El duelo, decíamos en la sesión anterior, está caracterizado, de acuerdo a los principales tanatólogos, por estas etapas. Primera etapa, la negación. Segunda etapa, la ira. Tercera etapa, la negociación. Siguiente etapa, la depresión. Y finalmente se termina el duelo aceptando lo que ha sucedido. Sin embargo, en estos cursos, en estas charlas, yo trato de ir un poco más a fondo de estas etapas y hablar también de experiencias con personas que han sufrido una pérdida y, por supuesto, también comentar, compartir las experiencias que yo mismo he tenido con la pérdida de mi papá, de mi mamá, de grandes amigos, de grandes compañeros. Decíamos la vez pasada que una pérdida es algo importante que formó parte de nuestra vida y que ahora seguramente va a seguir formando parte, pero en una forma totalmente distinta. De tal manera que una pérdida puede ser la muerte de un ser querido, pero también puede ser quizás el rompimiento sentimental con una persona, se acabó la relación, aun cuando las personas sigan viviendo juntas, quizás hay una pérdida, hay un duelo, porque la relación es totalmente distinta. Uno cambió, los dos cambiaron, algo sucedió, una infidelidad, una separación por el tiempo, aunque sigan viviendo juntos, se separaron de ideales, de proyectos. También puede ser una infidelidad, por supuesto, pero también un cambio de casa, un cambio de ciudad. Esto implica cambios importantes, ya no se vive en el mismo hogar, en la misma colonia, ya no se asiste al mismo mercado. Un cambio de escuela para los niños es una etapa importante, una pérdida importante, y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con una enfermedad. Por ejemplo, si antes no tenías diabetes y te dicen que tienes diabetes o que tienes cáncer, ya no vas a ser la misma persona que antes podía comer todo tipo de dulces, o ya no vas a ser la misma persona con ese cáncer que, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre, te va a ir poniendo algunas limitaciones y por lo tanto tendrás que estar viviendo una pérdida. Sin embargo, también pérdida puede ser algo que considerábamos que era parte nuestra, considerábamos, no era. Considerábamos parte nuestra y de repente nos damos cuenta que no lo es. Por ejemplo, una muchacha que se encuentra el primer día de clases a un muchacho que es muy atento con ella, le ayuda a cargar sus útiles escolares, la acompaña después de las clases a tomar el autobús y así varios días, siempre muy atento, muy cuidadoso con ella, y después de quizás 2 semanas o 3, ella empieza a pensar, este muchacho pronto me va a decir que si quiero ser su novia. ¿Por qué? Pues porque todo esto que está pasando es un antecedente.
Así que ya es mi novio, ya estoy contenta, ya voy a hacer planes incluso para presentarlo con mis papás, es una persona muy decente, muy estudiosa, ya me imagino casi casándome con él. Y resulta que un día, precisamente al terminar la escuela, las clases, salen al pasillo y se encuentra con un muchacho y se lo presenta y le dice, mira, te presento a mi novio. ¿Cómo? Sí, te presento a mi novio, soy gay. Bueno, en ese momento no solamente hay una admiración para la muchacha, sino inmediatamente hay una pérdida. ¿Por qué? Porque como yo te mencionaba, ella ya sentía que este muchacho formaba parte de su vida como novios y se da cuenta que lamentablemente las cosas no son así. Lo mismo puede suceder para un joven que nunca ha sido admitido a un equipo de fútbol o de básquetbol, nunca ha sido parte del equipo. Sin embargo, él va a hacer los exámenes, el entrenador le dice, pues te veo muy bien, altura, tienes buenas jugadas, tienes buena habilidad, etcétera. Y él, cuando hacen ya la invitación para formar el nuevo equipo, él piensa, ya soy parte de ese equipo, y que resulta que lamentablemente no sale en las listas como uno de los elegidos. Para este muchacho que nunca fue parte del equipo, también esta situación puede ser una pérdida. ¿Por qué? Porque ya sentía que él formaba parte del equipo. Así que pérdida puede ser porque perdimos algo importante que formó parte de nuestra vida o creíamos que formaba parte de ello. Y digo precisamente la palabra importante porque nosotros sufrimos por algo importante que perdemos. Por ejemplo, no es lo mismo que tú pierdas una cartera con todo el salario del mes que te dieron a que pierdas una pequeña monedita. Quizás la pequeña monedita ni siquiera a veces te levantas a recogerla si es que se te cayó, pero en cambio la cartera, por supuesto que sí lo haces. Aquí entonces ya esto nos hace entender por qué se sufre cuando se tiene una pérdida. ¿Por qué? Porque es algo que consideras importante en tu vida, sea una persona, sea un objeto, sea un trabajo, sea una experiencia, sea un lugar, tú lo consideras como algo importante y por lo tanto esto te va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta capacidad que Dios nos ha dado, o si no eres creyente, que la naturaleza nos ha dado, para decirnos, esto que has perdido es algo importante y necesitas desahogarte. ¿Por qué? Porque duele. Se sufre cuando se pierde algo importante. Ahora, algunos de ustedes me han hecho llegar algunas preguntas como esta. ¿Cuánto tiempo dura el duelo? Miren, no podemos decir nosotros aquí como una especie de respuesta para todo mundo, porque el duelo se vive de distinta manera, por distintas personas, y cada persona va viviendo cada una de las etapas en un tiempo más largo o más corto. Pero los especialistas dicen que un duelo, ya para que la persona se integre totalmente bien a su vida anterior, puede llegar a durar un año. De tal manera que hay personas que llegan a vivirlo un año y otras personas que quizás a los 3 meses ya están incorporadas nuevamente a la realidad. Esto, decíamos la vez pasada, dependerá de muchas cosas, sobre todo de la fe, se puede también puede depender de la sana autoestima, si una persona es dependiente de la persona que ha fallecido, de la persona con la que rompió sentimentalmente, o si no es dependiente. Puede depender también de algo que se llama el apego. Fíjense que esta palabra es muy interesante porque en casi la mayoría de las religiones y de aquellos pensamientos que no son religiones como el budismo, se nos enseña que el apego puede ser muy dañino. Una cosa es la valoración hacia una persona, el cariño, el afecto, pero otra cosa sería el apego. Y les voy a contar para que entiendan lo que significa un mal apego.
la experiencia de cuando me operaron a mí de dos hernias. Cuando era joven yo bailaba mucho baile folclórico mexicano y para esto pues hay que zapatear y muchas cosas más. Y bueno, esto a la edad que tengo yo, ya 66, 67 años, pues esto va teniendo ciertas facturas, como se dice. Bueno, pues me tuvieron que hacer una operación de toda la parte de hernia, casi toda la cintura, lado derecho y lado izquierdo. Y bueno, cuando me operaron, si te das cuenta, aquí no tengo cabello, pero en mis brazos tengo mucho cabello, ¿no? Bueno, cuando me operaron hubo dos enfermeras distintas. En la primera curación, una de las enfermeras llegó con lo que llamamos cinta adhesiva, para que pegue el algodón, para que pegue la curación, y me la pegó a toda la parte del vientre. Bueno, esa cinta adhesiva estaba con todo su pegamento al 100%. ¿Te imaginas tú qué pasó después de que esta enfermera llegó y me retiró esta primera curación que me había puesto con la cinta adhesiva? Bueno, evidentemente que esto sería como decía una muchacha cuando escuchó esto, padre, pues eso fue como una depilación, claro. ¿Qué es lo que pasó? El adhesivo era tan fuerte que llegó a jalar incluso pequeños pedacitos de piel. Otra persona me decía, mire, a mí me tocó otra enfermera y esta persona sabe lo que hizo con la tela adhesiva, haga de cuenta, le hacía un poquito así para quitarle un poco de pegamento, no quitarle más de lo necesario, pero con esto me lo colocaba ya sobre la piel y cuando levantaba la tela adhesiva no me hacía daño. Bueno, tú vas a decir, ¿por qué está contando esto? Porque no es lo mismo estar amando, valorando a una persona, gozando de ella, que estar como con un pegamento, con un apego excesivo. Un apego que incluso te puede llevar a, ya llegaste al trabajo, ¿a qué hora sales? Oye, no quiero que lleves a otra persona al cine con nosotros. Relaciones que van más allá de un amor. Cuando hay un apego excesivo, este apego hace que cuando te desprendas de la persona, esto tú sientes como la tela adhesiva de que te acabo de mencionar. Tú sientes que te están rompiendo algo. Tú sientes que te están haciendo daño. Bien, precisamente por eso en el budismo se dice no hay que apegarse ni a las cosas ni a los objetos. Un día que pude convivir con el Dalai Lama, que visitó la Catedral de México en una reunión de varios grupos religiosos y personas del budismo también, él sacó una pluma que, por cierto, era una pluma de oro, y él puso la pluma porque estaba diciéndole a todos los invitados una gran convocatoria en aquella ocasión, les dijo, miren, yo aquí pongo mi pluma y fíjense, yo hago esto. Si fuera una persona que tengo apego, me voy, me tengo que retirar y, ay, no puedo dejar la pluma ahí. La pluma no tiene apego hacia mí. Si yo me voy, la pluma no me sigue. En cambio, si yo tengo apego a la pluma y en algún momento me voy y se me olvida, o la pierdo, o me la roban, yo voy a sufrir por este apego que tengo. Una cosa es tener cuidado de las cosas y otra cosa es depender, decir, yo no puedo vivir sin esta pluma. Eso sí es un apego enfermizo. Y no solamente el budismo, sino para nosotros que somos cristianos, Cristo nos habla de una sana pobreza. ¿Por qué? Porque no hay que valorar todo lo que Dios creó. Qué absurdo entonces, Dios crea el mundo con tanta riqueza, con tantos bienes, ¿para qué? ¿Para que no los gocemos? Esto es absurdo. Más bien lo que nos dice Cristo, goza las cosas, pero no te apegues a ellas. Si en algún momento las tienes, gózalas, pero si no las tienes, no te preocupes. Si las tienes que compartir, no sufras porque tienes que compartir con el otro. Y en esta parte que te decía de no puedo vivir sin esta parte, sin esta cosa, parte del apego
no solamente nos lo hacen tener quizás digamos, la mercadotecnia, que nos dice, usted no puede vivir sin esta marca, sin un nuevo teléfono, usted no puede vivir si no viaja a tal lugar, usted no puede vivir si no tiene tal cosa. Nos van metiendo en la cabeza esto. Y también hay algunas canciones que yo les digo siempre a los jóvenes y a todas las personas, hay que gozarlas, hay que escucharlas, pero no hay que hacerles caso. No hay que hacerles caso. Un ejemplo de esto es una canción de Los Panchos, un trío muy famoso que canta Sin ti no podré vivir jamás. Fíjate, sin ti no podré vivir jamás. O bien canciones de Juan Gabriel, ¿verdad? Desde el día en que te fuiste ya no puedo vivir. Bueno, evidentemente que si nosotros permitimos que estas canciones nos vayan programando nuestra mente, sin ti no voy a poder vivir, sin este objeto no puedo vivir, sin tal teléfono no puedo vivir, sin esto, cuando perdamos a esa persona o ese objeto, nuestra mente está programada y nos va a decir, ah caray, no puedo vivir sin esa persona, y entonces no es raro que una persona que esté tan creída de esto, tome una pistola y se quite la vida diciendo, no puedo vivir sin mi esposa, sin mi hijo, sin mi hermano, sin este trabajo, sin la salud. Cuando la realidad es otra. Porque hemos visto personas que tienen cáncer y están luchando y sobreviviendo. Y personas que tienen diabetes y están sobreviviendo. Y viudas y viudos que tenían un amor maravilloso como pareja y siguen sobreviviendo. Y personas que perdieron un trabajo que querían y siguen sobreviviendo. Y personas que tuvieron una infidelidad y salieron adelante. Y personas que tuvieron una ruptura sentimental y siguen adelante. Pero en gran parte está en la programación que tenemos. Por eso decía, ¿cuánto tiempo dura el duelo? Si tienes una dependencia, si tienes un apego excesivo, si te has mentalizado en que no puedes vivir sin tal o cual cosa, y si te falta la fe en que puedes salir adelante, pues evidentemente que a lo mejor no salgas adelante del duelo pronto. En cambio, si tú tienes un amor pero no una dependencia, si tienes una sana autoestima, si no te has mentalizado en que no puedes y no vas a decir, mira, te quiero mucho, pero si algún día te vas, si algún día se rompe la relación, si algún día me fallas o si algún día te mueres, ¿qué crees? Voy a seguir viviendo, voy a seguir viviendo. De hecho, este tema lo toco en mi curso de autoestima, cuando digo que la felicidad a veces nosotros la ponemos en la otra persona. Y un día, y lo menciono en el libro, un día a una persona le preguntaron, disculpe, ¿su esposo la hace feliz? Y esta persona entiende por qué eso le están preguntando, porque a todas las conferencias que va para hablar de psicología, etcétera, la acompaña a su esposo, se sienta junto a ella, le va aplaudiendo a las frases bonitas, etcétera. Y cuando esta muchacha les contesta a los que le preguntan que si la hace feliz, él dice, no, mi esposo no me hace feliz. La responsabilidad de ser feliz es mía. Fíjense, si yo pusiera mi felicidad en mi esposo, el día que él se vaya, el día que me deje, el día que me falle o el día que se muera, ¿qué pasa con mi felicidad? Se acaba, porque no estoy poniendo mi felicidad en mí, que depende de mí, mi felicidad, sino la estoy poniendo en él. Y hay gente que pone la felicidad en el esposo, en la esposa, en el hijo, en el trabajo, en tal cosa. Y ahí no está la felicidad. La felicidad verdadera la tenemos que encontrar en nosotros mismos. Y por esta razón, si una persona ha puesto su felicidad en su teléfono y le quitan el teléfono, no solamente va a sufrir por el robo, sino va a sentir que no puede vivir. Por lo tanto, es importante esto. Hay que mentalizarnos antes de que tengamos una pérdida y aun cuando ya hemos sufrido la pérdida y decir, es difícil, es doloroso,
me va a costar trabajo aceptarlo, voy a tener que llorar, voy a tener que esto, pero voy a salir adelante. Esto es muy importante. Tú que me estás viendo en este momento, tú que me estás escuchando, que te estás mentalizando y dices, no puedo, no puedo, no puedo, empieza a cambiar el diálogo contigo mismo, porque tú te estás dando órdenes. Tú estás dando órdenes a tu mente, a tu cerebro, y si le dices tú al cerebro no puedo, el cerebro te va a hacer caso. Si tú le dices a tu autoestima no puedo, tu autoestima te va a hacer caso. Tú eres el capitán, la capitana de tu vida, y por eso hay que decir, me va a costar trabajo, pero voy a salir adelante. Continúo hablando de una pérdida, es una especie de trauma. Ustedes saben que la palabra trauma es una palabra griega que significa golpe. Bueno, así como puedo recibir un golpe quizás en alguna parte de mi cuerpo y me hace un moretón, me duele, etcétera, también una pérdida, sea la muerte de un ser querido, una enfermedad, un rompimiento, es un golpe fuerte. ¿Contra qué? No contra los músculos, no contra la piel, no contra los huesos, pero contra cosas más importantes como por ejemplo contra la seguridad. Ah, caray. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo una pareja con la que he vivido 5 años y de repente me entero de que anda con otra persona. Aquí ya empieza la seguridad, la inseguridad o seguridad. ¿Qué va a pasar con mi pareja? ¿Qué va a pasar con nosotros? En fin, se rompe cierta seguridad. Un golpe fuerte, te corrieron del trabajo. El trabajo te daba seguridad. ¿Por qué? Porque tenías los recursos necesarios, sabías que era un lugar donde cada 15 días o cada semana podías tener un cierto salario. Un golpe contra los proyectos de vida, que tenías el proyecto quizás de estudiar la licenciatura y resulta que no te quedaste en la universidad en donde querías estudiar. Un golpe contra la compañía que tienes. Por ejemplo, no es lo mismo vivir sola o solo a que vivías con tu hijo o con tu hija que ahora ya se ha independizado. Una pérdida es un trauma y yo siempre lo comparo con un temblor. Sé que en este momento me están siguiendo de San Diego, de Puebla, de Los Ángeles, de Illinois, de Nuevo León, de Saltillo, Coahuila, de Campeche, bueno, de muchas partes, pero sé que en algunos lugares donde ustedes viven no hay sismos, no hay terremotos. Aquí en México sí. Y miren, les voy a decir una cosa. Un terremoto es mucho menos fuerte que cuando uno se sube a estos juegos mecánicos que existen ahora. Me ha tocado la oportunidad de viajar a algunos países, o aquí en México también, y como me gustan las emociones fuertes, aventarme de un paracaídas, etcétera, subirme a la montaña rusa, bueno, hay algunos juegos mecánicos donde las subidas, bajadas, movimientos, etcétera, son más fuertes, son más rápidos que un temblor. ¿Qué es lo que nos da miedo de un temblor? Si nos subimos a un juego mecánico y se mueve y todo, ¿por qué no nos da miedo? Y en cambio, cuando empieza a mover la tierra, aunque sea un poquito, ¿por qué nos llenamos de terror? ¿Tú crees que por el movimiento? No. Si se mueve más el juego mecánico que la tierra. ¿Qué es lo que nos da miedo? No es el movimiento. Lo que sucede es que en el juego mecánico sabes que tienes un cinturón de seguridad, sea aquí o sea acá, sea que tienes un arnés de protección y sabes que el juego se va a terminar y todo el mundo contento y feliz y sube el siguiente grupo a divertirse. En cambio, en el sismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que va a pasar después del sismo? ¿Sabes cuánto va a durar? No. Entonces, eso es lo que nos da miedo. Sobre todo si hubo un sismo anterior donde viste que se cayeron casas, que se cayeron edificios, que hubo muertos. Entonces, claro, empieza a temblar y empieza a temblar tu seguridad. Empieza a temblar tu estabilidad y empieza a surgir la incertidumbre
que es lo que sucede también con una pérdida que te hace preguntarte qué va a pasar, qué va a pasar. Y de hecho cuando acaba de temblar, inmediatamente la gente, mamá, ¿te encuentras bien? Hijo, ¿estás bien? Esposo, ¿todo bien? Fíjate, la gran preocupación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Y a muchos de nosotros, porque lo he compartido y he preguntado también, después del temblor, ¿cómo se siente nuestro cuerpo? Fíjate, muchas personas después del temblor sienten como que sigue temblando. Sienten que las piernas se les hacen así como si fueran de chicle, que no soportan el cuerpo. ¿Qué es lo que ha pasado? Un miedo, una incertidumbre emocional que afecta a todo nuestro cuerpo y la gente tiene que hacer, ay, ay. Bien, efectivamente, cuando sufres una pérdida, viene esta gran pregunta. ¿Qué va a pasar? Vamos a poner algunos ejemplos. Señora, lamentablemente tengo que decirle que usted tiene cáncer. Y la persona que recibe esto, ¿y qué va a pasar conmigo, doctor? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Me va a doler? ¿Me van a hacer efecto las quimioterapias? ¿Mi cuerpo se va a mantener sano? ¿Voy a tener alguna deformidad? ¿Voy a perder el conocimiento? ¿Voy a poder seguir trabajando? ¿Qué va a pasar con mi relación con mi esposo? Quizás ahora ya no voy a poder tener una relación como la tenía antes. Tú sabes que el cáncer en las primeras etapas no duele, pero a la persona que le dicen tiene usted cáncer, esto sí le duele. ¿Qué va a pasar conmigo? Y quizás el cuerpo, aún con cáncer, podría levantarse todavía muy bien, pero el ánimo de la persona se va para abajo. El miedo, la angustia, como vamos a ver más adelante. Señor Ricardo Ramírez, está usted despedido. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a conseguir ahora para las colegiaturas de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el auto que estoy pagando en mensualidades? ¿Cómo voy a hacer para conseguir esto? ¿Ves? Otra vez, ¿qué va a pasar? Un rompimiento, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir contigo. O bien, le decimos que acabamos de ver a su esposo con otra mujer. Y entonces la pregunta, ¿y qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Se va a ir de la casa? ¿Es una aventura? ¿Va a regresar? ¿Y qué tal si ya me contactó? ¿Qué tal si ya me de esta relación que tiene en otros lados? ¿Se va a quedar con los bienes? ¿Me va a dar parte de ellos? Y si me tengo que separar, no estaba trabajando. ¿Cómo voy a obtener recursos? ¿Ves? ¿Cuántas preguntas tenemos que hacer? Pero vamos a hacer un breve corte en este momento por cuestiones técnicas. Voy a regresar con ustedes en un momento. Vamos a poner una cortinilla de espera y mientras los dejo reflexionando en esto. Con su pérdida, ¿qué es lo que se han preguntado? ¿Qué va a pasar conmigo? Regresamos enseguida.
Vamos a continuar. Se ha resuelto un problema en el que algunos no escuchaban bien. En este momento ya se ha resuelto el problema. Y aprovecho para ver quienes están en línea. Bueno, hay personas de Chiapas, de Guanajuato, de Guatemala, Moquegua, Perú, Córdoba, Argentina, Aguascalientes, Nueva York, San Francisco, Lima, Perú, Querétaro, Costa Rica, Cleveland, Monterrey, Matamoros. Y como pueden ver, en todas partes se está viviendo el dolor. Y no solamente durante el tiempo de pandemia, porque todos los días lamentablemente hay personas que fallecen, que sufren un rompimiento sentimental o el llamado síndrome del nido vacío, que es cuando el hijo que ha vivido todo el tiempo, la hija que ha vivido todo el tiempo en la familia, se va dejando una especie de nido vacío para los papás. Y gente que se queda sin trabajo, y gente que queda fuera de alguna competencia, en fin. Y bueno, decíamos que cuando se sufre una pérdida es como cuando tenemos un temblor y nos preguntamos qué es lo que va a pasar. Otra cosa que sucede, qué es lo que va a pasar conmigo cuando perdemos a un ser querido. Imagínense a una pareja que ha convivido 5, 10 años, 20, 25 años casados, han salido a fiestas, a viajes, compartido navidades, años nuevos, cumpleaños, han tenido incluso momentos para pelearse y manifestar sus diferencias, y de repente aquella persona ya no está. Entonces, claro que la gente se pregunta, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a dormir en aquella cama matrimonial sin sentir su presencia? ¿Cómo le voy a hacer para pasar las navidades, los cumpleaños, cuando llegue el año nuevo? ¿Qué va a pasar cuando? Exactamente. Son preguntas de qué es lo que va a pasar y esta incertidumbre, esta inseguridad propicia, por supuesto, miedo. Porque el miedo se presenta especialmente a lo desconocido. ¿Por qué mucha gente le tiene miedo a la oscuridad? Ay, porque lo negro es malo. No, porque cuando estamos a oscuras no sabemos qué hay aquí, qué hay allá, si hay un escalón, si nos vamos a tropezar, si nos va a salir alguien, si hay algo tirado, si hay un animal. No sabemos. Entonces, el miedo a lo desconocido es natural porque estamos acostumbrados a buscar seguridad, tener certeza de qué es lo que pasa en nuestra vida y precisamente el miedo a lo desconocido. ¿Qué va a pasar conmigo? Y esto, por supuesto, también es para aquellas personas que están en estado terminal. Un miedo a lo desconocido. ¿Y después de esta vida qué hay? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a recibir un juicio o no? ¿Cuánto tiempo voy a estar en este trance de la muerte al encuentro con Dios, de acuerdo a la religión que cada quien tenga? Y si la gente no tiene fe, pues simplemente saber que se va a la nada puede ser muy difícil. Pero por eso cuando la gente se pregunta qué va a pasar conmigo y tiene fe y sabe que hay la certeza de llegar a un lugar y encontrarse con un Dios amoroso, las cosas cambian. Y aquí voy a hacer un paréntesis especialmente para aquellas personas que tienen que hablar de la muerte con los niños. Miren, a los niños no se les puede hablar y decir que la vida todo es sueño, que todo es fantasía, que todo está perfecto. Esto no es educar al niño. Al niño hay que educarle diciéndole que hay límites, que así como su helado se termina, también los días se terminan, la hora de clase se termina, la hora de juego se termina, el día se termina, las flores se marchitan y se terminan, en fin, y también las mascotas y las personas un día vamos a terminar. Sin embargo, la enseñanza es el helado como se termina, mira, mientras lo tengas, gózalo. Tu helado de fresa, de pistache, de lo que sea, gózalo y da gracias porque lo tienes hasta el último momento. No te lo comas así nada más sin saber qué. Goza tu helado. Mientras tengas una rosa, goza que está hermosa, fresca, trata de apreciar su aroma,
Mientras tengas a una persona, cuídala, goza y cuida a papá y a mamá porque no son para siempre. Goza y cuida a tu mascota y goza y cuida tu vida. Porque si no te cuidas, te puedes caer de la escalera. Si no te cuidas, si no te lavas las manos, puedes poner en problema tu vida. Si no te fijas al atravesar una calle, tu vida se puede acabar. Así que mientras las cosas se acaban, hay que gozarlas, hay que aprovecharlas y hay que cuidarlas. Pero también va a pasar algo fuerte cuando muera mamá o cuando muera papá. Yo no quisiera morirme, te lo advierto. Nadie quiere morirse y no quiero que tú te quieras morir. La vida es maravillosa y también te tengo que decir algo. Los buenos y los malos se mueren. No pienses que la muerte es únicamente para los malos, para los que se portan mal, para los que hacen cosas feas. No, también los buenos mueren y pueden morir a cualquier edad. De tal manera que hay que cuidar la vida. Pero sobre todo, como a los niños, ¿quiénes son los que les dan seguridad? ¿A un niño le da seguridad su hermanito pequeño? No. A un niño le puede dar cierta seguridad la almohada o el muñequito con el que duerme, pero a un niño el que le da seguridad, la que le da seguridad, el que le da y la que le da seguridad y autoestima es el papá y la mamá. Y por esta razón algunos chiquillos muy pequeñitos, cuando la mamá tiene que salir de casa, se ponen a llorar inquietos porque se está yendo su seguridad. Cuando la mamá les dice, no te preocupes, chiquito, voy a regresar, no te voy a abandonar, voy y regreso. Mira, y cuando regresa, ¿ves? Ya regresé, ¿ves cómo no te abandoné? ¿Ves cómo vas a contar siempre conmigo? El niño va a entender que la mamá no lo está engañando. Malo cuando la mamá, lléveselo para allá y mientras tanto me voy. Y cuando el niño busca, ¿y mi mamá dónde está? ¡Ah! Se pone a llorar. ¿Por qué? Porque el niño siente inseguridad. El niño tiene seguridad en el papá y en la mamá. Ahora bien, tomando en cuenta esto, ¿qué pasa cuando el niño se entera que su papá o su mamá ha fallecido? ¿Qué es lo que el niño se pregunta? Lo mismo que tú. ¿Qué va a pasar conmigo? Eso es lo que al niño le preocupa especialmente. Puede preguntar quizás ¿a dónde se fue mi papá o mi mamá? Y le podrás decir que al cielo o a tal lugar. Tú puedes decirle algo semejante. Pero después te va a preguntar ¿y va a regresar? Y hay que decir no. Tu helado que te acabaste ya no va a regresar. La flor que se secó ya no regresa. El sol que se ocultó, aunque el día de mañana vuelva a salir, ya no es el día de ayer. Ya no regresa ese día que perdimos, ¿verdad? De tal manera que tu papá o tu mamá, tu ser querido, tu abuelito, tu abuelita, ya no va a regresar. Y ahí es donde el niño se pregunta más, ¿y qué va a pasar conmigo? El niño puede decir, mi papá y mi mamá está bien, está con Dios, está con los angelitos, está en el cielo. Muy bien, ya le respondiste qué es lo que pasa con su ser querido, pero el niño se va a preguntar, ¿qué va a pasar conmigo? Y yo aquí, miren, como es un tema difícil de tratar con los niños, yo les invito a que vean dos películas. Aunque una de ellas es más fuerte y por esta razón los invito a que especialmente vean una, y son películas de dibujos animados que responden a qué es lo que va a pasar conmigo. Me refiero al Rey León y me refiero a la película de Bambi. ¿Por qué? Porque las dos películas tratan del tema de la muerte. Y tratan de la muerte del papá, una, y la muerte de la mamá, la otra. De hecho, para muchos niños que los llevan a ver Bambi, ¡ay, es que es una película de Walt Disney! Y los papás no se acuerdan de qué se trata. Acaba de empezar la película con música muy bonita. Está la película, está el niño por ahí. Y a los pocos minutos de la película se oye el disparo, ¡paz! Se ve al cervatillo corriendo. Y después se acerca y su mamá está muerta. Y todos los niños en el cine, tú escuchas, mami, ¿qué le pasó? Ahí está fuerte, fuerte el tema de la muerte.
En El Rey León es un poquito menos fuerte porque por lo menos la película empieza con el nacimiento del cachorrito, la presentación, jugueteando con la leoncita, etcétera, hasta que viene lo dramático de la muerte del papá. Pero también se acerca, igual que el cervatillo en Bambi, se acerca Simba junto al papá, lo quiere reanimar, lo quiere levantar y se da cuenta que el papá está muerto. Y peor en el caso de Simba porque Simba se siente culpable. Y en lugar de recurrir a su mamá y decirle, mamá, me siento triste, ha pasado esto, ayúdame, ¿qué es lo que hace? Sintiéndose culpable, porque así le han hecho sentir, y muchos niños a veces se sienten culpables de la muerte del papá o la mamá. Es que a lo mejor se murió porque yo no me quería comer la sopa. Es que a lo mejor se murió porque yo no le obedecía. Es que a lo mejor se murió porque yo le pedía mucho dinero. Cuidado con esto. Hay que quitarles a los niños estos sentimientos de culpa. Decir la muerte es simplemente la muerte, tú no tuviste la culpa de nada. Pero viene este momento en que Simba sale huyendo. Y ahí parece que es todo tragedia. Todo tragedia. Igual cuando muere la mamá de Bambi, todo tragedia. Afortunadamente las dos películas continúan. ¿Y qué pasa en el caso de Bambi? Se encuentra con el conejito tambor, se encuentra con el zorrillito o la zorrillita flor, y en el caso del Rey León se encuentra con Hakuna Matata, ¿cómo se llama? Timón, y el otro se llamaba Pumba. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la película? No están solos, van a encontrar amigos, personas que les van a ayudar a tomar confianza en la vida, y gracias a esa confianza se van a ir recuperando, van a ir creciendo, y para no alargar este comentario, Simba se convierte en un león que vuelve a tomar el dominio de sí mismo, el dominio de la selva, sabiendo que aunque su papá ya no está físicamente con él, su papá vive aquí y aquí. Mi papá nunca me puede abandonar porque soy parte de él, tengo células de él, tengo sangre de él. Y lo mismo en el caso de Bambi. En el caso de Bambi crece el cervatillo y salva a los animales del bosque de aquel incendio, etc. Por esta razón, es importante, antes de tener una pérdida, o si ya se tuvo, así como una especie, sobre todo el Rey León, de catarsis del niño, vamos a ver una película. Que el niño, como se trata de dibujos animados, la va a ver con mucha atención. Una vez que haya terminado la película, es cuando entonces ya se puede tener este diálogo. A ver, vamos a hablar de la película. ¿Qué te gustó? No, pues me gustó esto y te gustó el final. Muy bien. ¿Qué parte es difícil? ¿Qué parte es dolorosa de la película? No, pues cuando se murió. ¿Y viste qué pasó con el cachorrito? Que él se preocupaba y se preguntaba qué va a pasar conmigo. ¿Y ves qué bonito? Encontró siempre personas que le ayudaron a salir adelante, y aunque tuvo una pérdida muy importante, salió adelante. Esto va a pasar contigo y conmigo, hijo. Aunque tú seas pequeño y yo sea grande, los dos extrañamos a papá o extrañamos a mamá o extrañamos a abuelita. Tú y yo sentimos un dolor aquí, tú y yo sentimos tristeza, tú y yo llegamos a sentir que no podemos salir adelante y dudamos qué es lo que va a pasar. ¿Y sabes qué va a pasar, hijo? Vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, y sobre todo, si vivimos el duelo juntos, vamos a salir adelante. Bien, espero que esta etapa que estoy platicando acerca de los niños pueda ayudarles a ustedes a hablar con sus pequeños de acuerdo a las edades que tengan, porque si un niño tiene 1 año, 2 o 3, todavía ni siquiera se hace preguntas como las que les estoy diciendo en este momento. Y nuevamente tomamos algo de lo que estuvimos hablando la semana pasada, la primera etapa del duelo. Primera etapa del duelo, la negación. ¿Por qué? Porque negar lo que está pasando es como una anestesia, decía yo, para que no me duela.
señora, le está engañando su marido. No es cierto, me está usted mintiendo, lo confundió con otro. Señor, tiene usted cáncer. No es cierto, los análisis seguramente están equivocados. Voy a otro laboratorio para que me hagan el análisis. Está usted despedido. No es cierto, me van a llamar la próxima semana y me van a pedir que regrese porque yo soy el que tengo experiencia. Bueno, aun cuando, como les comentaba la semana pasada, con la muerte de alguien, les decía que el teléfono de mis grandes amigos que han fallecido, el padre Jorge Luis Pansich, César Amores Martínez, Cristian, en fin, personas que han fallecido, uno dice, ay, no quiero borrar su número telefónico. Y todavía me quisiera yo decir, no va a llegar ahorita, va a llegar y me va a decir, aquí estoy. Es lo que uno quisiera. ¿Para qué? Para que no nos duela tener que aceptar que ya han fallecido, que ya no están en este mundo, que ya no están en esta tierra, que ya no están con nosotros. Y comentaba que la negación puede ser borrar todo como si nunca hubiera existido algo, como aquel ejemplo que les puse de la fotografía de novios, donde está él y ella en la fotografía de novios, y resulta que después de que rompieron o se divorciaron o él o ella fueron infieles, el que se quedó con la foto toma una tijera y le corta la parte donde aparece la pareja o le quita la carita, como si el día de la boda no hubiera estado la pareja, como si nunca hubieran existido esos 5 o 10 o 15 o 3 años donde estuvieron juntos. ¿Por qué negar la parte donde estuvieron juntos? De hecho, esa parte bonita es la que recuerdas, esa es la que te hace que duela el corazón. ¿Por qué? Porque fue bonita, porque estuvo llena de esperanzas, de cosas que a ti te llenaban el alma. Por eso no es bueno que niegues algo como si nunca hubiera existido, o que no muevas nada también como si el difunto o aquella persona que te abandonó fuera a regresar. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar que ya hemos perdido esa relación o bien a esa persona. En esta primera parte del duelo, sobre todo cuando están en los funerales, se recomienda mucho despedirse. Y esto nos ayuda a valorar más a fondo lo que estamos perdiendo. Miren, en Estados Unidos hay mayor conocimiento de toda esta etapa del duelo y allá no sepultan a las personas inmediatamente. Dan un tiempo a que las personas arreglen los aspectos formales de dónde lo vamos a enterrar, arreglar el seguro, que se comuniquen con los familiares para que estén enterados. Vamos, que la gente reciba el golpe y lo vaya asimilando. No como en otros lugares donde inmediatamente ya vámonos al funeral y todo, y a no dormir, pasar toda la noche en vela. No, allá no. Y además hacen algo muy interesante, que es tratar de, y aquí valoro mucho el trabajo de la gente que se dedica a esto, hacer que el difunto tenga una apariencia lo más adecuada posible. Les piden que les den el mejor traje, el mejor vestido, incluso los maquillan un poquito para que tengan un color como si estuvieran vivos, les hacen algún tratamiento para que no se vean mal. ¿Por qué? Pues porque saben que si el ataúd va a estar abierto, es mejor que la gente tenga un último recuerdo de su familiar con un aspecto adecuado. Y saben también, si la persona tuvo un accidente, tuvo un gran sufrimiento o algo, recomiendan, mire, no abra el ataúd. ¿Por qué? Porque su familiar no es eso, ni ese que está ahí. A su familiar usted no lo vio así rígido, no lo vio así pálido. A su familiar usted lo vio riendo, bailando, cantando, peleándose, moviéndose, etcétera. Eso que está usted viendo ahí no es lo que debe de guardar en su recuerdo. Y esto me parece bien, porque de hecho todos nosotros, si mandáramos a hacer una pintura de un ser querido, o incluso de nosotros mismos, le decimos al pintor, óigame, ¿no? Me puso usted muy, muy feo, hágame una apariencia más bonita de mi mamá, de mi papá, póngale un color bonito, etcétera. ¿Por qué?
porque son personas a las que queremos mucho, ¿no? Así que, en este sentido, yo te invito a que si tu familiar en algún momento llega a perder la vida y alguien puede hacer este trabajo de colocarlo en el ataúd de la mejor manera posible y quieres que lo vean los demás para despedirse, bueno, pero si no, no es necesario. El ataúd cerrado y se acabó. Ya no hace falta más. Y si vas a guardar una imagen de tu ser querido, busca la más bonita. Yo no sé por qué hay gente que se toma la fotografía junto al ataúd. ¿Para qué? No. La muerte, ¿sabes cuánto duró? Un segundo. Y en cambio la vida duró mucho. Aún en el caso de ti que fuiste madre y tuviste a tu niño solamente unos cuantos meses en el vientre y a lo mejor no nació. Bueno, fueron algunos meses, unas horas, un minuto, pero la muerte dura un segundo. Quédate con el mejor recuerdo en tu mente y en las imágenes de tus seres queridos. Pero regresando a Estados Unidos, ahí se acostumbra a que la gente se despida. Hay un atril y la gente pasa y dice especialmente las cosas buenas. Y esto es bueno. Pasar y recordar, pero padre Jorge Luis Pansich, recuerdo que fuiste un alumno muy curioso, siempre con tu sonrisa, muy inquieto. Te agradezco que me hayas recibido cuando iba a dar clases al seminario. Querido esposo, fuiste un padre leal, esto, aquello, querido amigo, Se despiden hablando de las cosas buenas y por supuesto también al valorar a aquella persona se tiene que despedir diciendo uno también, reconociendo lo que ya no se va a tener. Lamento que no voy a poder abrazarte ni platicar contigo. Lamento que no voy a poder visitarte ni que puedas visitarme tú a mí. Lamento que no vamos a poder estar juntos en las fiestas, en las navidades, en los cumpleaños. No podremos viajar. O bien, en el caso, y ahorita regreso al caso de enfermedades y otras cosas más, en el caso de los difuntos hay que despedirse. Y si alguna persona necesita tocar el ataúd, ¿verdad? Que sea esa su forma de despedirse, que lo haga. Necesitamos despedirnos. Necesitamos esta despedida que indica las cosas empiezan a ser distintas. No puede continuar un duelo si no hay una despedida. Sin entender, esto se está acabando y tengo que despedirte reconociendo lo bueno, qué es lo que me hace sufrir y reconociendo también algunas cosas malas para perdonarte o para que me perdones. Quizás, querido amigo, esposo, esposa, no fui lo paciente que querías, quizás no me di cuenta de que estabas tan enfermo, quizás no hice lo que tú esperabas y te ofrezco una disculpa por esto. Y si tú me ofendiste en alguna vez, te quiero decir que te perdono. Te perdono tus malos momentos, te perdono que hayas sido una mamá un poco manipuladora, te perdono. ¿Sabes qué? ¿Para qué sirve esto? Para que tengamos una paz y podamos sacar todo lo que necesitamos hacer. Por eso en algunos lugares no invitan a que toda la gente vaya al velorio, para que sea un momento íntimo, o si va gente al velorio ya en la noche, cuando está sola la familia, cada quien se acerca y dice eso. Y si, bueno, llegó tanta gente que no pudiste despedirte, una vez que te hayan entregado las cenizas y las tengas un tiempo en tu casa o en algún lugar, habla con tu familiar a través de este elemento que queda de él. Que no pudiste porque las cosas fueron muy rápidas, ahí en su tumba. Ve un día y despídete, un tiempo largo, dedícalo a la despedida, o si ni siquiera en la sepultura pudiste hacerlo, porque hay casos donde, por ejemplo, la persona murió ahogada y se perdió en el océano, ¿con qué me despido? ¿De qué me despido? Si no tengo un cuerpo, si no tengo un elemento para hacerlo, a través de la fotografía. Fíjate qué tan importante es la despedida, que aquí en México cuando hubo una, ¿cómo se dice? Cuando cae la tierra en una mina, hubo una
bueno, un derrumbe en una mina, quedaron sepultados los que estaban allí y claro que después de tantos días se llegó a la conclusión que estaban muertos. Bueno, fíjate qué importante es la despedida en la parte mental, que los familiares de estas personas decían, sáquenlos, ¿para qué? ¿Los vamos a volver a sepultar? Sí. Y entonces, si están sepultados, ¿para qué los sacamos y los volvemos a sepultar? Porque queremos despedirnos. Este elemento psicológico a veces muchos no lo entienden. Mucha gente diría, ¿para qué los sacan si ya están sepultados? Precisamente porque la despedida es importante y los honores que también mucha gente quiere hacer al difunto. El difunto ya no huele las flores. El difunto ya no ve el ataúd donde está, si costó tanto o tanto. El difunto ya no sabe si quedó en tal lote de tal o cual panteón. El difunto no sabe si le llevaron mariachis o un trío o música sinfónica. Ya no. Estos homenajes son una forma de despedirnos y decirles, mira todo lo que te quiero. Mira todo lo que hago por ti. No te puedo traer un pastel, no te puedo esto porque ya no se puede, pero hago estos homenajes fúnebres en tu honor. Despedirse. Y en la medida en que se despidan van a ver cómo van teniendo esta calma, una calma en su interior y van a pasar más fácilmente a la segunda etapa porque están pasando más fácilmente esta etapa de negación. Ahora, decía, despedirte no solamente del difunto, sino también despedirte de tu salud. En el caso de que te dijeron, eres diabético, bueno, despedirte y decir, mira, me despido de esta etapa de comer postres o determinados alimentos, despídete. Porque si no te despides vas a seguir pensando, voy a seguir comiendo azuquitas, postres. No, acepta lo que está pasando, eres diabético, diabética, y entiendes que tomar dulce, tomar azúcar, te puede propiciar la diabetes, la puedes sobrellevar como una persona normal y vivir mucho tiempo, pero si sigues alimentándote de dulces, negando la realidad, pues vas a perder la vista, vas a poder tener problemas con tu erección, si eres un hombre, vas a poder tener un pie diabético, etc. Despídete y di, hasta aquí llegué. No vuelvo a tomar esto, o si vas a seguir un tratamiento por cáncer, etc., despídete de tu salud y di, ya no voy a poder vivir como vivía antes. Y entonces me despido de esa etapa que he tenido. Hay que despedirse también de la juventud. Cuando uno llega a una determinada edad, uno dice, bueno, soy joven, de corazón sí, pero mi edad me dice que no. Ya no tengo cabello, tengo canas, ya no veo bien, en fin, tengo que empezar problemas con los dientes, en fin. Entonces uno tiene que decir, gracias cuerpo, porque me serviste tanto tiempo con esa juventud donde podía bailar, correr, brincar, cargar muchas cosas. Gracias. Y ahora acepto que mi cuerpo pues ya no puede hacerlo, quizás, ¿no? Entonces también despedirte, si tú perdiste el trabajo, bueno, también despedirte. Fíjate, hablando de negación, había una persona que trabaja en una empresa, bueno, una tienda de estas de lujo aquí en México. Estaba todos los días acostumbrado a llegar, desayunar en el restaurante de ese palacio, ¿no? Y después se subía a trabajar. Era supervisora ahí y todo. Pues lo corrieron, llegó a una determinada edad, lo jubilaron, mejor dicho, y pues ya no tenía nada que hacer. No vas a creer que todos los días desde donde vivía, que le quedaba bastante lejos, iba a desayunar a ese mismo lugar con sus compañeros y después, los primeros días, los compañeros decían, ya vamos a subir a trabajar y él subía ahí también. Hacía como que veía algo, compraba las cosas durante varios días hasta que alguien le dijo, bueno, mire, ¿qué anda haciendo aquí? Ya no trabaja aquí. Claro que si viene aquí como comprador, está bien, pero no puede venir aquí a distraer a sus compañeros. Hasta ese momento entendió que ya no formaba él parte de ese grupo, de ese trabajo, y bueno,
no le quedó otra sino regresar a su casa y empezar a tener otra rutina. ¿Qué tuvo que haber hecho esta persona? Llegar un día hasta este lugar de trabajo, gracias porque a este lugar llegué a tal edad, porque pude atender a mucha gente, porque aprendí muchas cosas, porque recibí un dinero para tal etapa, etcétera, etcétera. La experiencia, me despido y ya. Miren, yo les comento que a mí me mandaron a estudiar a Roma y gracias a este envío pude tener muchos estudios de posgrado en arte, en música, en arqueología, en muchas cosas y sobre todo, como me gusta mucho la belleza, me gusta mucho el arte y sobre todo también lo que significa la Basílica de San Pedro, donde llega gente de todo el mundo a escuchar la palabra del Papa, en fin. Bueno, cuando yo tuve que despedirme de Roma, donde estuve un poco más de 4 años, yo sí fui a la Basílica de San Pedro y abracé las columnas y les dije a San Pedro, a la Basílica, gracias por haber hecho que estos ojos hayan visto esto. Gracias a Roma por haber estado en este lugar, por haberme permitido caminar por sus plazas, aprender tanto de historia, aprender tanto de arte, aprender tanto de teología. Y claro, ¿por qué no llorar ahí? Porque pues ya no iba a regresar a Roma. He regresado en otras ocasiones para algunas canonizaciones o transmitir algún evento con Javier Alatorre, pero volver a vivir ahí, estar como estudiante, ya no. Se terminó una historia y bueno, mira, despedirse, se acabó. Y esto ayuda a que cuando uno se sube al avión, ya dejas las cosas como dijo Cristo. El que toma el arado y voltea para atrás, no es digno de seguirme. ¿O qué? ¿Vamos a vivir solamente del pasado y de recuerdos? ¿Que no estamos vivos? ¿Que no tenemos presente, no tenemos futuro? Cristo dice, no, no está bien quedarse anclado en el pasado. La vida es vida. La vida no es muerte. Y por eso cuando dice Cristo, dejen que los muertos vayan a enterrar a sus muertos, significa, sí, te la sigues pensando solamente en lo que pasó. Mejor aprende de lo que pasó, agradece lo que pasó, toma fuerza de las bendiciones que recibiste de tal amigo, amiga. Gracias, Dios mío, porque me lo prestaste 50 años, 20 años. Gracias porque estuve este trabajo tanto tiempo. Gracias porque tuve la salud. Y de ahí, para adelante, para adelante. Bueno, despedirse frente al ataúd o frente a las cenizas o frente al retrato o en el panteón, pero hacerlo. Y aquí toco rápidamente una escena que vi en una serie que se llama Esposas Desesperadas, una serie norteamericana que habla de varias mujeres, pero una de ellas era modelo y siempre preocupada por su aspecto físico, el maquillaje, etc. Pero su marido quería tener hijos con ella. Y ella, por supuesto, ¿cómo voy a tener hijos? ¿Cómo voy a permitir que se abulte mi estómago, mi vientre? ¿Y cómo me voy a ver yo embarazada? ¿Y cómo voy a dedicarme a atender a los niños, mi carrera de modelo? No. Y un día en esta serie, el hombre hace una canallada. ¿Por qué? Porque le cambia las pastillas anticonceptivas por unas pastillitas de dulce. Y claro, ella, pensando que nunca se va a embarazar, tiene encuentros con él y de repente, ¡ops!, se da cuenta que está embarazada. Claro que eso le propicia un gran enojo. ¿Qué es lo que pasó con el médico? ¿Qué habrá hecho mi esposo? No es posible, yo no quiero un niño, no es el momento. Pero curiosamente, después de este enojo, como que una parte de ella se abre a esta idea de ser madre, de tener un bebé, y las cosas empiezan a cambiar. Fíjate, no ha crecido todavía el niño muchos meses en su vientre, no lo tiene todavía en sus brazos ni nada, está en la idea de que está embarazada y está esperando a un niño. Lamentablemente, en la serie, en un momento determinado, ella por un descuido se cae de la escalera y cuando van con el médico le dice su embarazo se interrumpió y por lo tanto ya no vendrá ningún niño.
¿Cuánto tiempo llevaba? Casi nada. Y esta mujer empieza a tener cambios de carácter de los que vamos a hablar más adelante en la etapa de cómo una pérdida afecta nuestro cuerpo, lo vamos a hablar más adelante, y empieza a tener cambios de humor, cambios de carácter, y el esposo pide que vaya a platicar con un especialista, y el especialista le dice, mire, está usted pasando por un duelo. Y ella le dice, discúlpeme, ¿cómo voy a pasar por un duelo? Si ni siquiera el niño había crecido, si ni siquiera, más aún yo ni lo esperaba, yo no lo deseaba, ¿cómo voy a estar yo viviendo ese duelo? ¿Cómo puedo tener este? Y el tanatólogo le dice, mire, vamos al parque. La lleva al parque y ahí compra un globo blanco de gas con helio y lo tiene en sus manos y le dice, mire, va a imaginarse que este niño, que este globo es ese niño que llevó en su vientre, aunque sea unas cuantas horas o días. Le va a llamar a este globo como usted pensaba llamarle a su bebé, ¿sí? Se va a despedir de él y después de que esté lista, que se haya despedido, lo va a soltar. Lo voy a colocar en sus manos, ponga sus manos y cuando esté lista, lo puede soltar. Y ella dice, ay, pero ¿cómo? ¿Qué tontería es esta? Yo lo puedo soltar en cualquier momento. Bueno, piense entonces que este globo es ese niño y entonces ya suéltelo. ¿Y qué es lo que pasó? Que esta mujer no podía soltar el globo. ¿Qué significa? No estaba aceptando lo que sucedió. Y solo hasta que el tanatólogo le ayudó a que ella se despidiera, querido hijo, no te deseaba, no te quería, pero cuando me enteré que estaba ya en mi vientre, hubo algo quizás muy pequeño que me hizo ilusionarme, tal. Me dolió perderte, aunque no lo quiera reconocer. Y después de que se despidió, como si sus manos hubieran tenido algo en particular, las abrió y el globo subió y ella empezó a vivir de una forma ordinaria. Ahí estamos hablando de la importancia que es ante un objeto, una fotografía, una tumba, o bien ante el cuerpo, los restos de una persona, hacer esta despedida y después sentimos que hemos dejado en paz nuestro espíritu, nuestra mente. Bien, pasamos al siguiente punto. Cuando se tiene que aceptar la pérdida, viene en ese momento la desaparición de la anestesia que teníamos. Te dije en la clase pasada y ahora que cuando sufrimos una pérdida, el negar las cosas, no ha pasado, no es cierto, el que las cosas no se muevan en la casa, en fin, esto es negar. No quiero aceptar lo que está pasando, no, es como cerrar los ojos y cuando nosotros finalmente aceptamos qué es lo que va a pasar, van a surgir todas las emociones. ¿Y las emociones qué son? ¿Solamente se tiene tristeza por una pérdida? ¿Solamente se tiene tristeza? No. También se tiene enojo, también se tiene impotencia, también se tiene culpa, también se tiene miedo, también se tiene incertidumbre. Todas estas cosas van surgiendo. Pero aquí un punto importante. Todos y todas permitimos que fluyan las emociones. No. Imagínate que las emociones son algo que la naturaleza, si no eres creyente, o que Dios, si eres creyente, te ha dado para que te desahogues de todo lo que está pasando en tu interior. Imagínate que te dan una buena noticia y no puedes expresar alegría. ¡Bravo! Me saqué la lotería. ¡Bravo! Estoy embarazada. ¡Bravo! Conseguí un trabajo. ¡Bravo! Claro que cuando hay una alegría, hay una emoción que te permite expresarla y además te hace sentir muy bien. Pero imagínate que tienes una situación muy triste y estás como si nada, como si fueras piedra. No, también la tristeza es otra emoción que se manifiesta en el cuerpo,
el propio cuerpo lo manifiesta, no hay hambre, aparecen lágrimas, por supuesto. Pero también imagina que alguien te raya el automóvil, alguien rompe los vidrios de tu casa, alguien rompe un compromiso que tenía contigo y tú no te vas a enojar. Claro que no está bien. El enojo también sirve para poner un alto. Aquí se acaba esto. Este es un límite. No voy a permitir que me hagas esto. No es lo mismo que la ira. La ira consiste en hacerte daño a ti por ese enojo y hacer daño a los demás. Pero un enojo es normal. Simplemente toma en cuenta que Cristo se enojó varias veces y un ejemplo de ellos es cuando vio que el templo lo estaban tomando como un lugar de mercado. Se enojó. ¿Y qué significa? Esto es totalmente normal. Y Cristo lloró por Lázaro y es algo totalmente normal. Y Cristo se alegró muchas veces y es algo totalmente normal. Y Cristo tuvo miedo ante la cruz cuando dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este momento difícil, pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces, las emociones aparecen, pero aquí el gran problema es que si a ti te reprimieron cuando eras niño o niña en tus emociones, es posible que no surjan en forma normal. Esto lo toco en el curso de autoestima también. A ver, imagínate, ¿es normal que un niño se enoje porque no le compraron algo? Claro, tenía deseos. ¿Sí? ¿Es normal que un niño se enoje porque alguien le tiró el helado por accidente? Claro, es normal, él quería comerse su helado. Pero el niño está enojado y la mamá llega, a ver, si sigues enojado te voy a dar razones para que te enojes más. Y lo golpea. ¿Qué está haciendo la mamá? Reprimir el enojo de ese niño. Podría decirle, hijo, tienes razón en enojarte, si quieres manifiesta tu enojo en el cuarto, si quieres patalear en tu cama, etcétera, pero hasta ahí. Aquí en la sala no, o no vayas a romper esto. Está bien, tienes tu derecho. O bien, si el niño está triste porque lo castigaron, lo castigan y el niño empieza a llorar, y no llore, porque si no le pego. Ah, caray. ¿Tú crees que un castigo es algo agradable? Claro que no, un castigo es algo que no nos gusta. Imagínate, y si usted llora es maricón, y si usted llora es joto, y si usted llora es poco hombre, y si usted llora tiene poca personalidad, y si usted llora le voy a dar quién sabe qué. ¿Usted cree que ese niño va a manifestar su llanto cuando pase más tiempo? Claro que no. A ese niño le están enseñando a reprimir el llanto, a reprimir el enojo, que son dos cosas que quizás a los papás no les gustan, pero que son totalmente sanas, totalmente sanas. Y esto de reprimir, solamente pongo un ejemplo para que vean cómo puede afectar a largo plazo. Imaginen a una esposa, no tiene nada que ver con una pérdida, o bueno, sí una pérdida por una ilusión, pero solamente para que entiendan cómo el reprimir una emoción puede afectar. Imaginen a una esposa que sabe que el próximo lunes van a cumplir aniversario de casados. Y le dice al marido, oye, la próxima semana cumplimos aniversario. ¡Ay, qué bien, qué bueno! A ver cómo lo festejamos. Bien. Llega el día y ella se va al salón de belleza, a la estética, como le dicen ahora. Se compra un vestido antes para el lugar, se arregla y todo muy bien, esperando que el esposo llegue en la noche y le diga, vámonos a cenar, ya tengo una mesa reservada, o vámonos al teatro o al cine, qué bonito. Y llega el esposo en la noche, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué hiciste de cenar? Ah, caray. Ya desde ahí ella dice, ah, pues no hice nada, pero si quieres ahorita preparo. Ah, caray, ¿por qué no hiciste nada? Pero si preparas algo, sí, bueno. Llega y se pone a ver la televisión. Señal clara de que al esposo se le olvidó. Fíjate, ¿eso puede ocasionar un enojo? Claro que sí. Ella le avisó al esposo, él no tuvo la delicadeza, la defrauda. Hay posibilidad de ponerse triste, pero también un enojo. Total, ella empieza a prepararle la cena, se la sirve, pero seria, y él le dice, oye, ¿qué te pasa? Nada. Fíjate.
Siguen platicando, comiendo él, pero como ella está muy seria, ¿de veras no te pasa nada? No, nada. Como ella le está diciendo a él que no pasa nada, él confía, sigue viendo su televisión, más al rato se van a acostar y, bueno, le da un beso así, él así como, "No", y ella se mueve un poquito. ¿Qué te pasa? Nada. Y así se duerme con el coraje de que no le hayan festejado el aniversario, que no le hayan tomado en cuenta, etcétera. Qué fácil hubiera sido si ella, cuando él llega, le dice, ¿qué te pasa? Pues olvidaste nuestro aniversario. Ella hubiera dado oportunidad a que él corrija ese momento o que le diga, discúlpame, lo planeamos para mañana y vamos a arreglar todo. Pero si ella no dice qué le pasa, el otro no va a adivinar. Imagínate a esta mujer, ¿qué pasó en su infancia? Cuando era niña y se enojaba, no le permitían decir estoy enojada. Y uno tiene que decir estoy enojado, estoy triste, estoy alegre, me siento decepcionado y no está mal. Imagínate que a una persona le hayan reprimido el llanto, el manifestar su tristeza, su debilidad y pierde a un ser querido, tiene una pérdida. ¿Le va a dar vergüenza llorar? Va a sentir que si llora es un cobarde o como le dijeron, un joto o un quién sabe qué, palabras que usan a veces los educadores para hacer sentir mal al niño. ¿Y qué va a necesitar ese hombre? Porque ese hombre, ese niño ya se convirtió en un hombre de 30, 40 años, va a necesitar sacar la tristeza y el llanto. Pero para hacerlo, ¿qué crees que va a hacer? Se va a emborrachar, porque ya emborrachado, ya no se reprime y empieza a sacar, ¡ay, compadre! Ah". Y uno dice, ¿por qué necesitas del alcohol para llorar? No es necesario el alcohol. Hazlo en tu juicio. Ahora, no quieres que te vean, llora si quieres en privado, pero no tienes por qué avergonzarte. Oiga, padre, ¿está bien que llore delante de mis hijos? ¿Es que se van a poner más tristes? No. Dígales, vengan hijos. Su mamá también se puede sentir triste, así como ustedes cuando pierden un helado o se muere la mascota o perdemos a papá. A ustedes y a mí nos duele. Y cuando tengamos un sentimiento de tristeza, vamos a abrazarnos, vamos a apoyarnos. O si queremos estar solos en algún lugar llorando, dejémonos. Dejémonos un rato desahogarnos porque nos va a ayudar a todos. Pero además de esto de sacar las emociones, hay que entender que no solamente es buena la tristeza, sino también sacar el enojo. Aquí voy a poner un ejemplo o voy a responder una pregunta porque la semana pasada me hicieron llegar esta pregunta. ¿Es malo sacar el enojo contra el difunto? ¿Es malo sacar el enojo contra el difunto? Miren, les voy a platicar de una experiencia de cuando estaba yo en la Sagrada Familia, un momento muy doloroso. Estaba en aquella parroquia que me tocó construir y estaba dando una plática, si no me recuerdo, de Cuaresma, cuando alguien llega y me dice que se podía salir un momento. Salí y me dijeron que habían lamentablemente asesinado a una de las personas que formaban parte del grupo de ayuda a la construcción de la parroquia, un hombre casado con dos maravillosas hijas. Bueno, le tenía que dar yo la noticia a la esposa y más adelante a las hijas. Bueno, después lamentablemente me tocó ir a tener que reconocer el cuerpo, pero ahí en ese momento, ¿qué hubo en la mente de la pareja, especialmente de esta persona? Tristeza. Le dicen, acaban de encontrar a su esposo muerto en un automóvil. Muy bien. Pero viene después otra emoción. ¿Por qué? Porque a la hora de la investigación resulta que estaba con otra persona. Y resulta que la persona era una mujer.
Tú ya te imaginas lo que siente la esposa cuando le dicen estaba con otra mujer. Aquí ya no solamente fue tristeza, aquí fue ¿por qué estabas con otra mujer? Aquí ya aparece el enojo, aparece la decepción. ¿Cómo es posible que tú, que eras un esposo en quien yo confiaba, me hayas hecho esto? ¿Qué te hice yo? ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza? Fíjate, y estamos hablando del mismo difunto, por el que primero se sentía únicamente tristeza, ahora se siente coraje, se siente odio, se siente rencor, se siente decepción y por supuesto esto hace que las emociones hagan una mezcla muy particular. Bien, es normal que una mamá cuando a un hijo, no sé, quizás lo atropellaron porque no se fijó, pueda decirle al hijo, hijo, ¿por qué fuiste tan tonto de no fijarte? O que la mamá o los familiares de alguien que estaba manejando alcoholizado, ¿por qué manejaste alcoholizado? ¿O por qué no te fijaste que había otro automóvil junto a ti? ¿O por qué no te tomaste los medicamentos? ¿O por qué no me hiciste caso? ¿O por qué no usaste cubreboca? ¿O por qué? Es normal que tengamos también esta necesidad de sacar nuestro enojo. No estamos ofendiendo al difunto porque el difunto ya nuestros enojos, nuestros sentimientos de coraje, etcétera, no le afectan. Él ya está más allá de esto. Pero a nosotros como humanos sí es necesario que permitamos que salga este enojo porque de otra manera es como una pus que se encuentra en una herida y si no sacamos la pus, la podredumbre que tenemos dentro, la herida no va a cerrar. Por eso, si tú en un momento determinado tienes que sacar este coraje contra esta persona que lamentablemente ha muerto por una negligencia de él, por una falta de cuidado, por no haberte hecho caso, por lo que sea, díselo. No lo estás afectando, no lo estás ofendiendo y estás permitiendo que salga el enojo que tú sientes hacia aquella persona. Incluso una viuda le decía, desgraciado, ¿por qué no me permitiste que me muriera yo antes? ¿Por qué te moriste antes que yo? ¿Por qué a mí me dejaste sola? Entendemos lo que está pasando en aquella mujer, ¿no? No es un enojo porque no lo quiera, es un enojo por lo que le está doliendo, por lo que le está afectando que la otra persona haya muerto. Así que hay que permitir que todas las emociones salgan, pero en una forma sana. No es correcto ni reprimirlas, ni tampoco es correcto exacerbarlas, sacarlas haciendo que, ahora sí, entonces te voy a golpear en el ataúd, te voy a matar de nuevo, voy a quemar. No. Yo creo que no es correcto ni reprimirlas, ni exacerbarlas. No es necesario alcoholizarse para sacar las emociones. Y aquí vamos acercándonos ya a la parte final del día de hoy. Fíjate, ¿qué pasa cuando tú haces una bebida que le pones un poco de granadina, un poco de vermut, un poco de quién sabe cuánta cosa? A eso se le llama un cóctel, ¿no? Bueno, imagínate el cóctel que has tenido tú solamente en los primeros días de la pérdida con esto. La pérdida como tal. Pensar en el funeral, el papeleo, los seguros, la parte de dónde lo vamos a sepultar, si lo vamos a cremar, avisar a los demás. Trabajo mental pesado. Se te va el hambre. No te alimentas correctamente. Bien. Debilidad. No puedes dormir porque la idea es recurrente. ¿Por qué se murió? ¿Por qué pasó esto? ¿Te vas a dormir? No puedes. Entonces, no comes bien, no duermes bien. Además, las emociones empiezan a aparecer en forma desordenada, porque lo ordinario es que las emociones aparezcan una a una.
Estás en la película del Titanic, ay, qué bonito, ahí va el barco, ay, qué bonito, ay, ya se enamoraron, ay, qué bonita la esperanza, ay, ya van a chocar, ay, como que ya viene el suspenso, ay, ya se está hundiendo el barco, ay, ya me da miedo, y después, ay, ya se murió ¿cómo se llama el muchacho? Bueno, el Leonardo DiCaprio, y ya empiezan las lágrimas, pero fíjate, una por una las emociones. Cuando tenemos una pérdida, aparecen mezcladas. Tristeza, enojo, coraje, decepción, impotencia, etc. Ah, caray, todo mezclado. Añádelo a lo anterior. Esto provoca además un cansancio no solo físico, sino mental, y te empiezan a bajar las defensas físicas. Fíjate, todo esto es un cóctel y tú me dices, oiga padre, ¿por qué me siento tan mal? ¿Ya entendiste? ¿Podría sentirse bien una persona que acaba de tener una pérdida y que tiene toda esta mezcolanza en su mente, en su cuerpo, en sus ocupaciones, en sus emociones? Claro que no. Por esta razón, entiéndete a ti mismo. ¿No sería correcto que te sintieras bien con una pérdida que afecta, con ese temblor que vino a sacudir tu vida, tu tranquilidad, tu seguridad, tu futuro? No sería correcto. Por lo tanto, eres una persona normal, sana, aunque seas creyente, esto tiene que pasar en tu propia vida y tienes que entenderte y decir, me entiendo, me acepto, no niego lo que está pasando en mí, tengo que darme tiempo y sé que las cosas van a estar bien. Sé que las cosas van a estar bien. Como el Rey León, como Bambi, momentos difíciles, pero tengo amigos. Tengo hijos, hijas, tengo un esposo, una esposa, un trabajo, tengo salud, tengo oportunidades, voy a estar bien. En la próxima sesión te voy a hablar de lo que es la psicología cuántica. Seguramente te va a ayudar a vivir el duelo de una mejor manera. Y también voy a hablar de por qué en ti puede estar surgiendo, fíjate, rencor, cierto rencor e incluso odio contra las personas que más quieres. Oiga, padre, ¿por qué? ¿Cómo es posible que un duelo haga que yo sienta resentimiento, rencor con las personas que más quiero? Incluso no quiero que me visiten, no quiero que me vean y me aíslo. Ya lo vamos a ver. Como te dije desde el principio, no quiero seguir únicamente lo que los tanatólogos en forma normal te dicen, hablar de las etapas, sino quiero hablar también de qué es lo que se va viviendo a lo largo del duelo. Te repito las etapas. Primera etapa, negación. Segunda etapa será, por supuesto, la parte de el dolor, el coraje que se siente por la pérdida, negación, ira o coraje, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero decir estas etapas así nada más no ayudan mucho. Así que en la próxima sesión estaremos hablando de por qué hay rencor, por qué hay aislamiento y también por qué aparece el sentimiento de culpa. Por qué todos nos sentimos de una manera culpables por la muerte o por una pérdida que hayamos tenido. Le voy a pedir a Víctor, que está aquí conmigo, que me acerque el libro de mis cursos. Creo que lo tengo aquí. Si me disculpan un momento, me voy a mover para acá. Bien. Algunas personas me preguntan sobre mi libro de autoestima y de tanatología. Es este libro, se llama El Camino del Amor. Tiene la primera parte, el curso de autoestima, y la segunda parte, el curso de tanatología. Si alguna persona quiere que se le envíe a su domicilio, pueden entrar en contacto a los teléfonos que son WhatsApp, que están apareciendo en este momento en pantalla, para que ahí les tomen su domicilio, su dirección, etcétera, el contacto, y se los puedan enviar. Ahí les dan toda la información en estos teléfonos. Solamente lo podemos enviar a México, al país México,
Pero si alguna persona lo quiere en forma digital, con mucho gusto también se les puede enviar a todos. Quiero agradecer a todas las personas que le han apretado aquí a la parte de abajo donde está el signo de dinero, de pesos, porque cuando alguien aprieta en este lugar, ¿qué es lo que sucede? Hay la opción de las transmisiones en vivo, permiten que si alguien quiere donar 10 pesos o medio dólar, a partir de entonces puede dar una donación con su tarjeta de crédito. Es lo que se llama Super Chat. Yo no les sabía esto, pero es lo que me están diciendo los que más saben. Ustedes saben que este curso es totalmente gratuito. Me interesa su bienestar, su paz espiritual, pero si alguien quiere ayudarnos, por supuesto que es bienvenida su ayuda. Agradezco a todos los 2.971 personas que están siguiendo en este momento el curso, y les recuerdo que inmediatamente después de que lo concluyamos queda ya grabado por si alguna persona lo quiere volver a escuchar o compartir para el bien de todos ustedes. Agradezco de todo corazón su compañía, agradezco que puedan seguir estas palabras y espero que su duelo continúe de la mejor manera. Que Dios los bendiga y muy buenas noches.